La guerra llega a Moscú no con una bomba, sino con un vuelo cancelado, un pedido de supermercado perdido y una conexión a Internet cortada. La primera semana de octubre de 2025 en Moscú, la guerra no comenzó con el sonido de un misil rasgando el cielo, sino con esa simple y devastadora notificación que apareció en la pantalla de un smartphone: tu vuelo ha sido cancelado. Al mismo tiempo, los ascensores se detuvieron en una residencia de lujo al otro lado de la ciudad. Los hornos eléctricos quedaron en silencio en una casa suburbana y los carritos de compra se vaciaron en la aplicación de supermercado en línea. Esto no fue un ataque militar. Fue una operación de bloqueo mucho más insidiosa, mucho más moderna. En lugar de bombardear Moscú, Ucrania estaba paralizando lentamente el sistema operativo de la ciudad. A medida que las arterias de la logística, la energía, el transporte y la comunicación se cortaban una a una, la metrópoli moderna, promocionada como la fortaleza inexpugnable de Putin, se encontró de repente en la oscuridad aislada e indefensa. Refinerías en llamas, aeropuertos en silencio y transformadores explotando. Esto se extendía como veneno a través del complejo organismo de Moscú, desencadenando el lento colapso del sistema. Ya no era solo un problema técnico, sino una crisis social que afectaba directamente la vida de millones de personas, convirtiendo el pánico en ira y destruyendo las promesas más fundamentales del régimen. La guerra ya no estaba fuera de Moscú, había entrado directamente en los hogares de la gente. Y este colapso sistémico reveló el mayor temor del Kremlin, un enemigo que no podía aplastar con tanques la paciencia menguante de su propio pueblo. Entonces, ¿cómo se detuvo de repente el pulso de una metrópoli de 12 millones de personas? Detrás de esta parálisis sistémica había meses de planificación y una operación asimétrica sincronizada en 3 etapas. No fue una victoria de la fuerza bruta, sino de la inteligencia de guerra y la paciencia estratégica de Ucrania. Todo comenzó con una semana de incesantes y agotadoras oleadas de drones y misiles a partir del 1 de octubre. Coordinados por las unidades de inteligencia GUR de Ucrania, estos ataques se basaron en una estrategia diferente a la de los anteriores. El objetivo no era realizar un único golpe sensacional, sino mantener ocupada y agotar constantemente la red de defensa aérea rusa, distrayendo a los operadores y exponiendo las debilidades del sistema. Estas oleadas de ataques lanzadas no desde una sola dirección, sino desde diferentes puntos a lo largo de las fronteras occidental y suroccidental de Rusia, a diferentes altitudes y en diferentes momentos, crearon un escenario de pesadilla para los operadores de radar rusos. Mientras estos vehículos aéreos no tripulados UAV creaban una atmósfera de caos sobre Moscú, los verdaderos golpes mortales de la operación se estaban asestando a cientos, incluso miles de kilómetros de distancia. Esta amenaza constante de drones obligó a la Autoridad de Aviación Civil de Rusia, Rosaviatsia, a tomar una decisión inevitable: el cierre a gran escala del espacio aéreo de Moscú. Datos de sitios de seguimiento de vuelos como Flight Radar 24 mostraron que los aterrizajes y despegues en los aeropuertos de Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo y Chukovsky se detuvieron casi por completo durante la semana del 1 al 7 de octubre. Las operaciones se suspendieron en un total de 8 centros importantes, incluidos no solo Moscú, sino también Pulkovo, en San Petersburgo, y los aeropuertos en Kaluga y Tver. Grabaciones filtradas de control de tráfico aéreo revelaron el pánico y la incertidumbre entre los pilotos y la torre de control. Esta decisión desencadenó una reacción en cadena de pánico y caos entre los ciudadanos de las áreas metropolitanas de Moscú y San Petersburgo. Moscú no solo era el centro administrativo de Rusia, sino también su centro logístico y de transporte más crítico. Cuando los puentes aéreos de la ciudad se cortaron, el sistema de circulación del país se detuvo efectivamente. Los aeropuertos cerrados no solo significaron planes de vacaciones cancelados para los pasajeros. Esto significó que las puertas comerciales más importantes de Rusia al mundo exterior quedaron selladas. Los cargamentos aéreos que transportaban productos de alta tecnología, repuestos y productos químicos especiales vitales para la industria rusa, que ya luchaba por las sanciones occidentales, quedaron varados en aeropuertos de Europa y Asia. Más importante aún, la cadena de suministro
justo a tiempo, en la vasta geografía del país se vio interrumpida. Medicamentos críticos contra el cáncer que debían llegar a los almacenes de medicamentos de Moscú, equipos médicos de emergencia que debían llegar a un hospital en Siberia, todo quedó estancado. Esta situación no solo fue una crisis económica, sino que también desencadenó directamente una crisis de salud pública. Los estantes de las grandes cadenas de supermercados de la ciudad, especialmente aquellos que dependían de productos transportados por aire, como frutas frescas, verduras y productos importados, se vaciaban rápidamente. La imagen de abundancia y prosperidad a la que los moscovitas estaban acostumbrados estaba dando paso lentamente a una psicología de ansiedad y escasez. Sin embargo, el golpe más crítico y devastador de la operación fueron los cortes de energía en Moscú. El origen de los cortes en Moscú no estaba en la infraestructura propia de la ciudad, sino en las debilidades críticas de la enorme y interconectada estructura de la red eléctrica de Rusia, conocida como el Sistema Energético Unificado. Se atacaron las infraestructuras energéticas en Belgorod, Briansk y Voronezh, a cientos de kilómetros de Moscú. Estas estaciones eran transformadores de alta tensión de 330 kV y 500 kV que alimentaban la red energética unificada de Rusia. La destrucción de solo uno de estos transformadores no solo suma en la oscuridad a la zona circundante, sino que también desencadena el riesgo de inestabilidad de voltaje y colapso de frecuencia en la red nacional. Según informes del Instituto para el Estudio de la Guerra ISWI, los ataques simultáneos en estos puntos sensibles crearon una fluctuación de frecuencia predecible en la red nacional. Normalmente Moscú estaba diseñada para absorber tales choques. Sin embargo, las deficiencias de mantenimiento y la escasez de repuestos causadas por la economía de guerra habían erosionado la resiliencia del sistema. Como resultado, esta onda de choque desde el sur desencadenó una serie de fallos en las redes locales de distribución ya frágiles en algunas áreas de la capital. Los cortes de energía fueron una consecuencia de esta vulnerabilidad estratégica. Cuando esta parálisis logística permeó el tejido de la vida diaria, la situación descendió a un caos completo. Los cortes de energía hicieron imposibles las rutinas más básicas de la vida urbana moderna. Cientos, tal vez miles de personas quedaron atrapadas durante horas en ascensores en edificios altos de la ciudad. Decenas de miles de personas que trabajaban desde casa no pudieron realizar sus trabajos porque sus conexiones a Internet estaban caídas. Cocinar una comida caliente se convirtió en un lujo en hogares donde las estufas y hornos eléctricos no funcionaban. Esta parálisis se extendió como un virus. La imagen de estabilidad y orden que el Kremlin había construido durante muchos años se tambaleó hasta sus cimientos en cuestión de días tras varios años de planificación. Las redes de Internet y comunicación móvil también se vieron directamente afectadas por estos cortes, sumiendo instantáneamente a una metrópoli moderna, al menos parcialmente, en la oscuridad del siglo XX. El cierre de aeropuertos y los fallos en la red eléctrica pueden parecer problemas técnicos en el papel. Sin embargo, en el complejo organismo de una metrópoli moderna, estos dos eventos fueron como veneno que desencadenó el colapso del sistema. Moscú ahora ofrecía a millones de ciudadanos rusos una experiencia de primera mano del verdadero rostro de la guerra, la destrucción de la vida cotidiana. La tercera línea fue las refinerías de petróleo, la savia del ejército ruso y la economía civil. Simultáneamente, Ucrania lanzó su serie más audaz de operaciones profundas hasta la fecha, pero esta vez los objetivos no estaban en la frontera. Como confirmaron analistas de inteligencia de fuentes abiertas o SINT, utilizando imágenes satelitales, los drones kamikaze de nueva generación de Ucrania atacaron la refinería de Kirishi cerca de San Petersburgo. Esta era una de las principales arterias que alimentaban no solo la región, sino toda Rusia. Los ataques a refinerías se convirtieron en algo casi diario desde la refinería en Orsk a 1.400 kilómetros de distancia hasta la refinería en Tiumen a 2.100 kilómetros del frente. Estas refinerías representaban una parte significativa de la producción de gasolina y diésel de mayor calidad de Rusia. Su destrucción provocó una caída repentina en la producción y una crisis de distribución a nivel nacional.
La crisis golpeó primero las líneas del frente, luego las ciudades industriales y finalmente se extendió inevitablemente hacia Moscú. Sin embargo, el efecto dominó más significativo fue psicológico. Esta cadena de eventos rompió una barrera invisible pero crucial en la mente de los rusos, la percepción de que la guerra estaba ocurriendo en algún lugar lejano. Hasta ahora la guerra había sido un espectáculo de propaganda visto en la televisión estatal, una tragedia que se desarrollaba en ciudades lejanas de Ucrania. Un ciudadano de Moscú podía ignorar esta operación militar especial mientras pudiera continuar su vida como antes. Pero ahora la guerra los enfrentaba en forma de un vuelo cancelado, un ascensor averiado, un estante de supermercado vacío y un hogar a oscuras. La incertidumbre y el pánico iniciales dieron paso a una ira concreta y peligrosa a medida que pasaban las horas y los días. Un jubilado subiendo a pie a su apartamento en el piso 16 debido a los cortes de energía. Una madre que regresaba con las manos vacías tras visitar 3 gasolineras para comprar comida para bebés. Un joven que perdió su trabajo debido a la falta de internet. Este fue el aspecto más personal, más perturbador y más exasperante de la guerra. Esta situación transformó la ira y la impotencia acumuladas en pequeños, pero simbólicos actos de desobediencia civil. Pequeñas protestas que bloquearon el tráfico con consignas contra la guerra, escritas en las paredes de los apartamentos y quejas cada vez más frecuentes contra el gobierno en las redes sociales no presagiaban una gran revuelta. Pero señalaban algo mucho más peligroso, la pérdida total de fe del pueblo en la capacidad del régimen para protegerlos y satisfacer sus necesidades básicas. Esta es la crisis de legitimidad más fundamental que puede enfrentar un Estado. Su ira se dirigía al mismo objetivo, su propio gobierno que había sumido sus vidas en el caos. Esto era lo que más temía el Kremlin. No un pueblo unido contra un enemigo externo, sino un pueblo enfurecido contra su propio gobierno. Este es el terreno más fértil para sembrar las semillas de la rebelión. Y sobre todo este caos cayó la sombra más oscura, el invierno se acercaba. Estas crisis se desarrollaban en un octubre relativamente suave. Pero cada moscovita tenía la misma pregunta aterradora en su mente. ¿Qué pasará en enero? ¿Y si estos cortes de energía continuaban cuando las temperaturas cayeran a 20-30 grados? ¿Podría el régimen garantizar la energía para mantener los sistemas de calefacción de la capital? ¿Podría una ciudad con defensas tan fácilmente vulneradas resistir semanas de un bloqueo energético en pleno invierno? Esto ya no era una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. La crisis actual era solo un anticipo del desastre invernal que se avecinaba. Este miedo existencial borró los últimos vestigios de confianza del pueblo en el régimen y combinó la ira con un potencial de desesperación y rebelión. Como resultado, el colapso sistémico experimentado por Moscú representa una nueva fase en la guerra del siglo XXI. En esta fase, la victoria no pertenece a quienes conquistan más territorio, sino a quienes paralizan de manera más efectiva los sistemas sociales y tecnológicos del enemigo. Ucrania no necesitó arrasar Moscú con misiles. Fue suficiente con apagar los interruptores de energía, combustible y logística de la ciudad. El Kremlin ahora enfrenta su peor pesadilla, debe luchar no solo contra el ejército ucraniano, sino también contra las calles oscuras de su propia capital, las largas filas para conseguir gasolina y, lo más importante, el miedo al invierno helado en las mentes de su pueblo. La guerra ha llegado a casa y los cimientos del régimen se están resquebrajando bajo el peso de millones de decepciones diarias. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias